Hay una noche en la que la tierra parece exhalar un susurro desde lo profundo, donde la luz se inclina hacia la sombra y todo lo que fuimos, somos y podríamos ser, se siente más cercano. Esta noche tiene nombre, Samhain, Samhain, la noche en la que en el hemisferio norte se reconoce como Halloween. Y hoy, en el episodio 23, el último de esta temporada, nos vamos a sumergir en su historia, su significado profundo y por qué en el hemisferio sur, este tiempo, ahora en pleno otoño, tiene un sentido especial para la memoria, los ancestros y las celebraciones de la tierra. Soy Laurelín, la bruja de la sierra, y quiero invitarte a explorar este umbral entre lo visible y lo invisible, desde una mirada histórica, antropológica y también práctica para nuestras propias prácticas de otoño. Samhain es una palabra que proviene del gaélico antiguo y que literalmente significa fin del verano, Summer's End. Aunque para los antiguos pueblos celtas de Irlanda, Escocia y Gales, ese término tenía un significado profundo que iba más allá de la estación agrícola. Marcaba el cierre de un ciclo de luz y crecimiento, y la entradera hacia la luz oscura del año. Era uno de los 4 festivales estacionales principales del calendario celta, marcando el paso entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, una época en que se celebraba que la naturaleza comenzaba su fase de reposo y la vida invisible entraba en una pausa para reiniciarse después. Este momento era tan importante que en la antigua tradición celta, el Samhain era considerado el inicio del año nuevo celta, porque la vida se entendía como un ciclo que comenzaba en la noche oscura y no en la luz intensa del verano. Fuentes históricas más antiguas, como la literatura irlandesa de los siglos 8 y 9, señalaban que Samhain era un tiempo de encuentros comunitarios, banquetes, reuniones y rituales, y también de atención especial hacia aquello que estaba más allá de lo visible, porque se creía que, durante estos días, las barreras entre el mundo humano y lo que hoy llamaríamos el mundo espiritual se volvían más delgadas. La Enciclopedia de Historia Mundial y otros estudios señalan que en Samhain las almas de los difuntos podían acercarse a las casas, y por eso muchas comunidades dejaban comida y bebida fuera de sus puertas, como gesto de respeto y hospitalidad hacia los que ya habían partido. El académico y escritor Ronald Hutton, autor de The Stations of the Sun, A History of the Ritual Year in Britain, describe cómo las festividades liminales, como Samhain, eran esenciales para las sociedades antiguas, porque representaban puntos de transición en que lo ordinario se suspendía y lo extraordinario podía sentirse más cercano. Para Hutton, estas épocas no eran meramente superstición o folclore aislado, eran momentos estructurales dentro de la vida comunitaria, en los que la percepción cambiaba y se abría una ventana simbólica hacia aquello que no siempre es evidente en nuestra vida cotidiana. Refiriéndose a festivales como Samhain, Hutton subraya que, para los pueblos antiguos, estos tiempos de umbral tenían una importancia tan grande como los solsticios y equinoccios, porque marcaban cambios profundos en la experiencia humana del tiempo y de la naturaleza. Es importante decir que los antiguos celtas no tenían un calendario rígido como el nuestro. Su tiempo estaba ligado a la tierra y a las estaciones, no a una numeración inmutable. Samhain se celebraba cuando la tierra mostraba señales claras de la transición: hojas caídas, noches más largas, los cultivos y animales recogidos para el invierno. Era un momento de preparación física, acumular alimentos, resguardar al ganado, pero también
de preparación interior, de reflexión sobre lo que había terminado y lo que estaba por comenzar. En muchos rituales y relatos de la tradición céltica, el fuego tenía un papel central. Se extinguían todas las hogueras domésticas ese día para encender en comunidad un nuevo fuego ceremonioso en la colina, símbolo de renovación, protección y unión social. Desde ese fuego común se encendían las antorchas que luego reactivaban los fuegos de cada hogar. Con la expansión del cristianismo en Europa, muchas de estas prácticas fueron reinterpretadas y absorbidas por el calendario litúrgico cristiano. El 1 de noviembre fue establecido como el Día de Todos los Santos, seguido por el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre, fechas ligadas al recuerdo de los muertos en la tradición cristiana. Con el paso del tiempo, estas celebraciones cristianas se fusionaron con las costumbres populares y el resultado fue la festividad conocida hoy como Halloween o Hallows Eve, con sus disfraces, caramelos y elementos festivos que, aunque superficiales, conservan ciertos ecos de las antiguas prácticas liminales. Sin embargo, hay que tener cuidado con cómo entendemos estas conexiones. No todo lo que hoy asociamos con Halloween proviene directamente de Samhain o Samhain. Muchas tradiciones modernas son reinterpretaciones, mezclas culturales o desarrollos medievales y postmedievales, más que una continuidad intacta y sincrónica desde tiempos celtas. Aún así, tanto la investigación histórica como las fuentes antropológicas coinciden en que la idea de un momento del año que marca el límite entre dos estados, luz, oscuridad, vida, muerte, visible, invisible, es una constante en múltiples culturas humanas. Y Samhain es una manifestación particularmente potente de este tipo de festivo ritual. En el contexto contemporáneo, especialmente dentro de corrientes espirituales como el neopaganismo y la Wicca, Samhain ha sido recuperado y revalorizado como una de las festividades más importantes de la llamada Rueda del Año. Este calendario ritual, elaborado y popularizado en gran medida por practicantes como Gerald Gardner y sus seguidores en el siglo XX, organiza las estaciones y los puntos de transición en 8 festividades principales, entre las cuales Samhain ocupa un lugar central como el momento en que la vida visible se retira y abre paso a la oscuridad simbólica, invitando a la reflexión, la memoria, la introspección y el contacto respetuoso con los que ya no están. La rueda del año surgió como una estructura para ayudar a los practicantes modernos a conectar conscientemente con los ciclos de la naturaleza, pero también, y esto es crucial, para recordar que un rito tiene sentido solo si se sincroniza con el entorno natural donde se vive. Y aquí llegamos a una cuestión práctica y simbólica que nos importa directamente a quienes habitamos en el hemisferio sur. La rueda del año original, tal como se propone en gran parte de la Wicca occidental, está pensada para el hemisferio norte y sus estaciones. Por eso, tradicionalmente, Samhain cae a finales de octubre o principios de noviembre. Pero en el sur, estas fechas corresponden a la primavera, cuando la naturaleza está en plena floración, crecimiento y expansión de la luz. Celebrar un rito de muerte simbólica en primavera, donde la vida visible está en su auge, es súper incoherente con el significado ancestral de Samhain. Por eso, muchos practicantes del hemisferio sur deciden trasladar Samhain o Samhain hacia finales de abril o principios de mayo, cuando el paisaje circundante refleja la caída de las hojas, la luz que declina
y la Tierra que entra en un estado de reposo y retorno a sí misma, símbolos que resuenan en el sentido original del festival. Celebrar en esta época no es una imitación arbitraria, es una reconexión con la lógica de las estaciones, con los ritmos del territorio y con la coherencia corporal que nuestro cuerpo, nuestros sentidos y nuestra tierra piden. Lo que son las fiestas del año están todas relacionadas a los ciclos agrícolas y los ciclos agrícolas están relacionados a los cambios estacionales del territorio en el que vivís. Entonces, eso tiene que estar acorde. En este punto vale la pena recordar que muchas culturas del mundo han desarrollado de manera independiente celebraciones que reconocen momentos de conexión con los ancestros, la muerte y la memoria, sin necesidad de emular exactamente las prácticas celtas o wiccanas. Por ejemplo, en varias culturas andinas se consideran momentos particulares del año para honrar a los ancestros y reconocer la continuidad entre vivos y muertos, no por una fecha específica del calendario gregoriano, sino por señales del territorio y estos ciclos agrícolas. Esta convergencia intrínseca entre estaciones, memoria y comunidad muestran que la búsqueda de un tiempo para honrar a los que partieron no es una idea aislada, sino una respuesta humana recurrente a los ciclos de la Tierra. Desde esta perspectiva no es necesario adoptar todas las fórmulas rituales o simbólicas de una tradición importada para generar un espacio significativo de memoria y presencia en otoño. En el hemisferio sur podemos tomar la idea central del Samhain ancestral, el umbral entre lo vivido y lo que permanece en el recuerdo, y traducirla a acciones que tengan sentido en nuestro entorno y nuestras prácticas culturales. Algunas propuestas para esto pueden ser definir un tiempo de otoño para honrar a los ancestros, ya sea en torno al final de abril y principios de mayo, cuando el paisaje natural así lo indica. Por ejemplo, puede ser la noche del 30 de abril, 1 de mayo. Dejar una vela encendida, una flor de estación o un objeto significativo en un espacio especial de la casa puede ser un acto de presencia y memoria. Organizar una reunión íntima de reflexión comunitaria donde cada persona comparte historias de seres queridos que ya no están, recordando cómo vivieron, qué enseñanzas dejaron y cómo sus huellas siguen presentes. Caminar en silencio al atardecer o al amanecer, observando los cambios de la tierra, el color de las hojas, la luz que declina, como un gesto de sintonía con la estación y con la propia vida interna. Registrar en un diario personal los ciclos internos que resuenan con la estación, qué procesos terminan, qué aprendizajes quedan, qué aspectos merecen agradecimiento y qué se quiere plantar en el silencio para que pueda renacer. Estos gestos no necesitan pertenecer a una estructura ritual compleja para ser significativos. Lo que los hace profundos es la intención consciente y la atención plena al paisaje y al tiempo en el que se realizan. Sondheim, en su sentido ancestral y en su adaptación al hemisferio sur, nos recuerda que la memoria del el ciclo de la vida y la muerte, las presencias de los que amamos y la conexión con la tierra son experiencias interconectadas y que honrar esos vínculos puede ser un acto ritual tan profundo como necesario. En última instancia, Sondheim nos invita a reconocer que la magia no está en la fecha ni en un conjunto de prácticas importadas, sino en la sintonía con la tierra, con la memoria y con los ciclos que nos atraviesan a todos. El otoño, con su silencio creciente, su luz suave y su invitación al recogimiento, es el momento ideal para abrir un espacio de permanencia, de memoria y de reverencia hacia lo que fuimos, lo que somos y lo que permanece invisible pero vivo en nosotros. Y así llegamos al final de la temporada 2 de nuestro viaje por la magia, la memoria y los ciclos de la Tierra. Si te gustó este episodio y querés seguir explorando conmigo, podés suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos capítulos.
Pronto comenzaremos la temporada 3, donde habrá entrevistas a autores de libros, nuevas historias, investigaciones, rituales y más episodios cargados de información, como los que venimos compartiendo, para seguir profundizando juntos en la magia situada en nuestro territorio y en nuestras propias prácticas. Gracias por acompañarme, por estar presente y por abrir un espacio en tu tiempo para honrar la memoria, la tierra y todo lo que nos conecta con lo invisible.